28 de mayo de 2024. Bruselas. 10 de la mañana. En los pasillos del Consejo Europeo, los diplomáticos alemanes esperaban otra reunión rutinaria sobre Oriente Medio. Café, documentos, cautela. Lo de siempre. Pero no sabían una cosa. Pedro Sánchez había tomado una decisión que iba a cambiar las reglas del juego en Europa. Y Alemania no estaba preparada. ¿Qué hizo España para poner a Berlín contra las cuerdas? ¿Por qué Olaf Scholz no pudo detener lo que venía? ¿Y cómo un solo anuncio español desató una ola que llegó hasta Londres, Ottawa y Canberra? Quédate. Porque lo que pasó ese día no fue diplomacia. Fue una declaración de independencia. Pero para entender por qué este momento fue histórico, tenemos que retroceder. Porque esta historia no empezó en mayo de 2024. Empezó mucho antes. En 2014, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una resolución simbólica para reconocer a Palestina. Simbólica. Esa palabra lo dice todo. España quería hacerlo, pero esperaba el consenso europeo. Y ese consenso nunca llegó. Porque en Europa, cuando se trata de Oriente Medio, hay una regla no escrita: no te muevas sin permiso de Alemania. Y Alemania no da permiso fácilmente. Pasaron 10 años. 10 años de espera. 10 años de ver cómo la situación en Gaza empeoraba. Y entonces llegó el 7 de octubre de 2023. El ataque de Hamás contra Israel. 1.200 personas asesinadas. 251 rehenes. El mundo contuvo la respiración. Israel respondió con una ofensiva devastadora en Gaza. Las imágenes eran insoportables. Edificios destruidos. Familias enteras borradas. Niños bajo los escombros. Y Europa, una vez más, miraba hacia otro lado. Pero Pedro Sánchez no miró hacia otro lado. Convocó a su equipo. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, estaba ahí. La pregunta era simple: ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuántas más tienen que morir antes de que hagamos lo correcto? Álvarez lo dijo claro: esto no es solo por justicia. Es por la paz. Si queremos la solución de 2 estados, tenemos que reconocer que existen 2 estados. Sánchez asintió. Pero sabía que esto no iba a ser fácil. Porque reconocer a Palestina significaba desafiar a Alemania. Significaba romper el consenso. Significaba liderar. Y liderar en Europa tiene un precio. Entonces Sánchez hizo algo inteligente. No fue solo. Llamó a Irlanda. Llamó a Noruega. 3 países. 3 voces. Una sola fecha, 28 de mayo de 2024. Coordinaron el anuncio. Prepararon los discursos. Y esperaron el momento perfecto. Pero hubo una filtración. Siempre hay una filtración. Los alemanes se enteraron. Y entraron en pánico. Porque si España, Irlanda y Noruega reconocían a Palestina juntos, el efecto dominó sería imparable. Otros países seguirían. El consenso europeo se rompería. Y Alemania perdería el control de la narrativa. Olaf Scholz llamó a Sánchez. No sabemos exactamente qué se dijeron. Pero fuentes cercanas a la conversación dicen que Scholz usó una palabra clave: cautela. Pidió cautela. Pidió más tiempo. Pidió que España esperara. Que consultara. Que no actuara unilateralmente. Y Sánchez respondió con una frase que se convertiría en leyenda: hay deudas con la historia que no pueden esperar. Scholz colgó. Sabía que había perdido. 28 de mayo. Madrid. El Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez frente a las cámaras. Su rostro serio. Su voz firme. Y entonces lo dijo: España reconoce oficialmente al Estado de Palestina. 9 palabras. 9 palabras que cambiaron Europa. En Dublín, el primer ministro irlandés hacía el mismo anuncio. En Oslo, lo mismo. 3 países. Un solo mensaje. Y el mundo reaccionó. En Berlín, el silencio fue ensordecedor. Porque Alemania no esperaba esto. No esperaba que España tuviera el coraje de actuar sola. No esperaba que Sánchez rompiera las reglas. Y sobre todo,
no esperaba que otros países siguieran. Porque eso fue lo que pasó. Eslovenia reconoció a Palestina en junio. Armenia también. Y entonces empezó a pasar algo extraordinario. Países fuera de Europa empezaron a moverse. Porque si España, un país occidental, un miembro de la Unión Europea, un aliado de Estados Unidos, había dado el paso, ¿por qué ellos no? Pero la reacción más fuerte vino de Israel. Benjamin Netanyahu estaba furioso. Convocó al embajador español. Le gritó. Le acusó de apoyar el terrorismo. Y entonces tomó una decisión, retiró al embajador israelí de Madrid. Fue un gesto simbólico. Pero también fue una admisión. Israel sabía que España había ganado la batalla moral. ¿Y Alemania? ¿Qué hizo Alemania? Scholz dio una conferencia de prensa. Habló de la importancia del diálogo. De la necesidad de no actuar precipitadamente. De respetar el proceso de paz. Pero no convenció a nadie. Porque todos sabían la verdad, Alemania tenía miedo. Miedo de ofender a Israel. Miedo de romper con Estados Unidos. Miedo de liderar. Y España no tenía miedo. Pero aquí viene la parte que nadie vio venir. Porque el verdadero golpe maestro de Sánchez no fue el reconocimiento. Fue lo que hizo después. Septiembre de 2024. Nueva York. Asamblea General de las Naciones Unidas. José Manuel Álvarez sube al estrado. Y pronuncia un discurso que deja a todos boquiabiertos. No habla solo de Palestina. Habla de la hipocresía de Occidente. Habla de cómo Europa predica derechos humanos pero mira hacia otro lado cuando le conviene. Habla de cómo la solución de dos estados es imposible si solo reconoces a uno. Y entonces dice algo que se vuelve viral: no podemos pedir paz si negamos la existencia de una de las partes. No podemos pedir justicia si solo escuchamos a los poderosos. La sala estalla en aplausos. Países de África, Asia, América Latina se ponen de pie. Porque Álvarez acaba de decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Y Europa, sentada en sus asientos, no sabe dónde meterse. Pero la historia no termina ahí. Porque entonces pasa algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. 21 de septiembre de 2025. Pedro Sánchez publica un mensaje en redes sociales. Y dice esto: fuimos los primeros. Reino Unido, Canadá y Australia no serán los últimos. Lucharemos juntos para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz. Espera. Reino Unido, Canadá, Australia. Los tres aliados más cercanos de Estados Unidos. Los tres países que siempre, habían apoyado a Israel sin condiciones. ¿Habían reconocido a Palestina? Sí. Lo habían hecho. Y lo habían hecho siguiendo el ejemplo de España. En Berlín, Olaf Scholz leyó el mensaje. Y supo que había perdido. Porque España no solo había roto el consenso europeo. Había creado uno nuevo. Un consenso global. Un consenso que dejaba a Alemania aislada. Pero, ¿por qué España hizo esto? ¿Por qué Sánchez arriesgó las relaciones con Alemania, con Israel, con Estados Unidos? Algunos dicen que fue por votos. Que la izquierda española necesitaba una causa. Otros dicen que fue por ego. Que Sánchez quería pasar a la historia. Pero hay otra explicación. Una más profunda. Porque España tiene memoria. España recuerda lo que es estar sola. Recuerda la guerra civil. Recuerda cómo las democracias europeas miraron hacia otro lado mientras Franco bombardeaba ciudades. Recuerda cómo Francia y Reino Unido eligieron la cautela mientras España sangraba. Y España decidió que no iba a ser cómplice. No esta vez. Porque reconocer a Palestina no era solo un acto diplomático. Era un acto de memoria. Era decir: nosotros sabemos lo que es que te abandonen. Y no vamos a hacer lo mismo. Y eso es lo que Alemania nunca entendió. Porque Alemania piensa en términos de intereses. De economía. De alianzas. Pero España piensa en términos de dignidad. Y la dignidad no se negocia. Ahora, octubre de 2025. Han pasado casi 18 meses desde el reconocimiento. Y el mundo ha cambiado. 145 países reconocen a Palestina.
La Unión Europea está dividida. Alemania sigue pidiendo cautela. Pero nadie la escucha. Porque España demostró que se puede liderar sin pedir permiso. Y Pedro Sánchez, el hombre que Berlín subestimó, se ha convertido en una figura global. Lo invitan a conferencias internacionales. Lo citan líderes del sur global. Lo respetan. Porque hizo algo que pocos políticos europeos se atreven a hacer, tuvo principios. Pero esto no es el final. Porque la verdadera pregunta no es qué pasó. La verdadera pregunta es qué viene ahora. Porque España ha abierto una puerta. Una puerta que no se puede cerrar. Y otros países están empezando a cruzarla. Países que están cansados de esperar el permiso de Berlín. Países que quieren una Europa que lidere con valores, no con miedo. Y Alemania lo sabe. Scholz lo sabe. Porque el 28 de mayo de 2024 no fue solo el día en que España reconoció a Palestina. Fue el día en que Europa dejó de ser un club alemán. Fue el día en que España dijo, nosotros también contamos. Y esa es una lección que Berlín nunca olvidará. Porque al final, esta historia no es sobre Palestina. No es sobre Israel. No es ni siquiera sobre Oriente Medio. Es sobre algo mucho más grande. Es sobre quién decide en Europa. Es sobre si vamos a ser un continente de valores o un continente de intereses. Es sobre si vamos a liderar o vamos a seguir. Y España eligió liderar. Así que la próxima vez que escuches a un político alemán hablar de cautela, recuerda esto, la cautela es el lenguaje de los que tienen miedo de hacer lo correcto. Y España no tiene miedo. Porque hay momentos en la historia en que un país tiene que elegir. Entre la comodidad y la justicia. Entre el consenso y el coraje. Entre ser uno más o ser el primero. Y España eligió ser el primero. Fuimos los primeros. Y no seremos los últimos. Si esta historia te hizo sentir orgullo, compártela. Si crees que Europa necesita más líderes como Sánchez, deja un comentario. Y si quieres más historias de cómo España está cambiando el mundo, suscríbete. Porque esto no es el final. Es solo el principio.